Noches, estimados y queridos internautas del mundo de habla hispana, de América Latina, de Iberoamérica, más allá de México y sus regiones. Hoy es jueves de divulgación de la ciencia. Bienvenidos al Fórum Científico Internacional del Instituto Global de Investigación Transdisciplinaria y de la Red Global de Investigación Transdisciplinaria, la REGID, un espacio dedicado a la difusión y divulgación del conocimiento científico y tecnológico. Este evento reúne a investigadores, académicos, estudiantes y científicos de diversas disciplinas con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y experiencias que enriquezcan nuestra comprensión del mundo. En este programa de divulgación científica nos proponemos no solo compartir los últimos avances en ciencia, tecnología y humanidades, sino también estimular el interés por la investigación y la innovación. Creemos firmemente que la ciencia debe ser accesible a todos y todas y redimensionarse con sus impactos positivos en el bienestar de las regiones y del mundo. El Foro Científico Internacional pretende fomentar la colaboración entre científicos de diferentes áreas y países, estimular vocaciones científicas en jóvenes investigadores, promover una cultura científica que permita a la sociedad entender y valorar los avances tecnológicos. Agradecemos su participación y esperamos que en este foro sea una plataforma inspiradora para todos. Juntos podemos construir un futuro más informado y comprometido con el desarrollo científico, con la humanidad y la paz del mundo. Bienvenidos. En esta tarde-noche de divulgación científica tenemos el privilegio de contar con la presencia de un académico, investigador y científico de trascendencia regional, nacional e internacional, el doctor Luis Roberto Torres López, de quien daremos cuenta un breve resumen curricular de su amplia trayectoria. El doctor Luis Torres es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencias Humanidades, Tecnología e Innovación, integrante del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos de CONFIE. Tiene una formación académica multidisciplinaria. Es doctor en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional por la Universidad Autónoma de Occidente, la UADO, del Programa de Calidad de la CECITI, obteniendo mención honorífica en el examen de grado. Es maestro en Gestión y Política Pública por la UADO, maestro en Economía y Finanzas por la Universidad ISU de Puebla, maestro en Docencia por la Universidad Autónoma de Occidente. Cursó la licenciatura en Derecho Burocrático por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, el INESAB. Licenciado en Ingeniería Electrónica por el Instituto Tecnológico de Culiacán, Sinaloa, México. Actualmente, el doctor Torres estudia su segundo doctorado en Desarrollo e Innovación de Instituciones Educativas. Nos distingue con ser miembro de el postdoctorado en posglobalización y análisis geopolítico del Instituto Global de Investigación Transdisciplinario, siendo uno de nuestros postdoctorantes destacados. Sus líneas de investigación son políticas públicas, gobiernos locales, desarrollo regional, gobernanza administrativa, desempeño legislativo, seguridad social, envejecimiento, sistemas de pensiones y seguridad pública. Ha titulado a 14 tesistas de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente dirige a maestrantes y doctorantes en instituciones públicas y privadas de México. Es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP, la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, AC y GLOM,
la Red Académica Internacional de Estudios Organizacionales en América Latina, el Caribe e Iberoamérica, la REOALSE, y la Red Gobernanza, Políticas Públicas y Seguridad Humana de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Guadalajara. También nos distingue con ser miembro de la Red Global de Investigación Transdisciplinaria, la REGID, del Instituto Global. En 2023, el doctor Torres fue galardonado con el Premio Lince de la Universidad Autónoma de Occidente en la categoría al mérito profesional en el estado de Sinaloa. Además, ha participado en congresos y ponencias nacionales e internacionales. De igual manera, realizó una estancia en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y otra estancia internacional en la Universidad de la Santísima Concepción en Chile como parte de los compromisos con la CECIT. En la docencia, actualmente el doctor imparte clases, cursos y talleres en la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, UNIPOL, la Universidad de Alta Dirección y Emprendimiento, UNADE, la Universidad Autónoma de Occidente y el Instituto Internacional de Aguascalientes. El doctor Torres ha publicado con otros autores más de 12 artículos, 2 capítulos de libro y un libro en revistas y editoriales arbitradas e indexadas. Asimismo, el doctor ha laborado en distintos niveles de gobierno. En el gobierno federal trabajó como asesor y analista en la apertura de la Afore Pública de Pensioniste. En el gobierno estatal fue jefe de políticas públicas en el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, CODECIN. En el Poder Legislativo se desempeña como asesor de diputados y secretario técnico de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Bienestar Social, así como en la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. En la iniciativa privada trabajó 10 años en la International Business Machine IBM Corporation of México como ingeniero de sitio. En Multimedia Games de Texas fue ingeniero de servicio. Actualmente, el doctor es consultor en metodología y asesora de forma privada a las y los futuros licenciados, maestrantes y doctorantes de manera presencial o virtual desde su oficina. Como ustedes se dan cuenta, tenemos a un experto, académico, investigador y científico destacado, a quien le volvemos a dar la bienvenida a este Fórum Científico Internacional y le cedemos los micrófonos, el audio y toda nuestra atención. Gracias, doctor Luis Torres, por su presencia. Pues muchas gracias, doctor Desiderio, por su presentación. Me da un gusto estar aquí con ustedes, saludar a los amigos que pues, tuvieron el tiempo de conectarse, a la gente que nos sigue también por diferentes plataformas digitales y gente incluso que nos sigue en otros países. En esta ocasión, y voy a compartir pantalla si me permiten, vamos a ver el tema que propuse para esta disertación, que tiene que ver con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, desde el punto de vista de mis experiencias y reflexiones, tanto académicas, de la iniciativa privada y la administración pública. El tema del desarrollo regional se da en muchas universidades del país a nivel de Latinoamérica, pero a veces es complicado conectar lo que aprende uno en la escuela, lo que uno ve en la teoría, con lo que pasa realmente en el gobierno o en las instituciones que tratan el tema del desarrollo económico, el desarrollo urbano y el desarrollo regional. Entonces vamos a ver en esta ocasión el tema de la transdisciplinaridad, porque es importante que incursionemos en esta temática, ¿no? Bueno, es importante porque nos ayuda a comprender y atender la complejidad de los problemas que estamos nosotros viviendo en estos tiempos actuales. Y más si están conectados con el desarrollo regional, pues eso nos va a ayudar a que nosotros podamos proponer mejores alternativas, mejores soluciones a los diferentes fenómenos o problemas que viven los diferentes contextos y los diferentes gobiernos. Obviamente hay modelos que son tradicionales, que siempre se han utilizado y que se siguen haciendo. Sin embargo, vemos que muchos de esos modelos siguen ciertas disciplinas, ciertas dimensiones del conocimiento y en ocasiones no son suficientes para poder entender los fenómenos y tampoco son suficientes
para poder solucionarlos, de tal manera que se ocupa llevar a cabo una integración de esos conocimientos, de esos saberes, ya sea a nivel técnico, ingeniería, sociales, científicos, para que nosotros podamos encontrar esas soluciones a las problemáticas. Y aquí entra lo que se conoce como la gobernanza. La gobernanza es algo que muchas veces se dice en los discursos políticos, pero cuando se quiere llevar a la práctica es muy complicado sentar a todas las personas para que se lleve a cabo un proyecto. Ahorita en mi disertación voy a mostrar algunos de los proyectos en los cuales participé. En algunos fue fácil, en otros fue muy complicado, en algunos no se logró. Entonces, sentar académicos, instituciones, gobiernos, empresarios, cámaras empresariales, expertos independientes, organismos no gubernamentales a veces no es nada sencillo. Sin embargo, este enfoque pues es pertinente en el ámbito regional porque confluyen, como ya decía, diferentes dimensiones como pueden ser económicas, sociales y culturales y políticas que no pueden separarse. Tienen que atenderse de manera en conjunto, ¿no? Entonces, el desarrollo regional enfrenta diferentes desafíos porque no todas las regiones, no todos los municipios, no todas las entidades federativas son iguales. Cada una tiene sus fortalezas y tiene sus áreas de oportunidad. Algunas tienen recursos naturales, otras tienen mano de obra, otras tienen universidades, otras tienen muy poco de eso y todo eso limita, ¿no? Y cuando los actores no se ponen de acuerdo, complica más todavía cualquier estrategia, cualquier proyecto, cualquier acción que se quiera emprender en esa región. Entonces tenemos que transitar a estrategias que sean innovadoras, adaptadas al contexto, principalmente a las fortalezas de esa zona, junto a la transdisciplinaridad que va a permitir pues hacer primeramente un diagnóstico que sea un diagnóstico real de la situación. Porque a veces uno escucha a ciertos actores, muchos de ellos políticos, incluso empresariales, pero quieren hacer diferentes tipos de proyectos cuando pasan por alto primeramente un diagnóstico. Algo tan sencillo y que nos pasó aquí en el CODECIN en el tiempo que estuve ahí. Y es necesario pues que se conozca primeramente cómo estamos para poder nosotros saber qué ruta o qué camino vamos a seguir, qué metodologías, qué métodos vamos a emplear para que nosotros podamos mitigar ciertas problemáticas sociales. Entonces, como cada territorio tiene particularidades, uno tiene que primeramente conocer esas particularidades para que podamos nosotros atender y que podamos incluir que los actores que viven ahí se involucren, participen en los diferentes proyectos, ¿no? Lo que se conoce como la triple hélice, para que se puedan llevar a cabo ciertos objetivos. Entonces, el articular esta transdisciplinaridad va a impulsar el desarrollo regional, obviamente, el desarrollo económico, el desarrollo humano de las personas que viven en esas localidades o comunidades, y eso va a ser a través pues, de diferentes políticas públicas desde el gobierno, pero también pueden ser impulsadas desde la sociedad o desde los diferentes actores de la sociedad, de tal manera que podamos nosotros tener mejores resultados. Entonces, a manera de introducción, comento esto porque, como ya decía, pues una cosa es lo que ve uno en la escuela y otra cosa es lo que ve en la realidad cuando llega a trabajar al gobierno. ¿Qué es el CODECIN? ¿Qué es el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa? Básicamente, el CODECIN es un órgano mixto, ¿sí? Es un espacio de colaboración entre un sector conocido como el sector privado y el sector público. Entonces es una especie como de híbrido donde diferentes actores, en este caso empresarios y funcionarios públicos, pues tienen un objetivo, ¿no? Que es influir en las políticas públicas para que, en este caso, el estado de Sinaloa sea más competitivo y pueda alcanzar ese desarrollo económico o desarrollo regional al cual se aspira. En 1996, podemos decir que nace el CODECIN y jurídicamente se sustenta en la Ley de Fomento a la Inversión, que también ya es una ley ya de casi ya 30 años, publicada en el 97, y es lo que tendría el CODECIN. Entonces, este año 2026 está por festejar sus 3 décadas, sus 30 años, y obviamente también tiene el objetivo de proponer un proyecto económico a largo plazo. Aunque Cohesión se enfoca mucho en el desarrollo económico, no está muy enfocado en la planeación. Eso no quiere decir que no influya o que no proponga cosas para que se logre también el proyecto una visión a largo plazo, ¿no? Por eso el CODECIN, como más adelante voy a hablar,
aspira a una nueva ley de planeación o cuando menos aspira a modificar la ley actual para que se adapte a los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Cuál es la misión y la visión del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa? La misión, pues, es generar proyectos, estrategias y políticas públicas para el desarrollo económico y la competitividad con una visión a largo plazo. Entonces, espera que los proyectos y todas las estrategias y toda la incidencia en las políticas públicas, pues vaya encaminado a lograr ese objetivo, que seamos un estado más competitivo. Si ustedes checan lo que dice el INCO, ¿cómo está Sinaloa? Pues no, la verdad que no estamos bien desde hace ya, pues yo creo que los últimos 7 años hemos ido bajando un escalón por año. Entonces, se necesitan que se lleven a cabo buenos proyectos, buenas estrategias y políticas que sean innovadoras. ¿Cuál es la visión? Lo que busca Codecin es incidir, precisamente, ser un instrumento que ayude al gobierno, que ayude a los empresarios, que ayude a la sociedad a que se logren los objetivos como ya que están en la ley y que eso traiga bienestar a la población, que las empresas sean más competitivas, que atraiga las inversiones también. De hecho, hay una oficina especializada, como ahorita voy a mostrar. Ahí ven algunas fotografías, como ustedes puedan darse cuenta. En el caso de lo que está en naranja, pues el 25 de cada mes en el gobierno se festeja, ¿no? Se conmemora ahí un poco el Día de la Mujer, y es algo que Codecin no, o sea, no lo deja por fuera, o sea, tanto atiende las cuestiones propias de los proyectos que maneja el Codecin, pero también atiende muchos asuntos, invitaciones a reuniones de diferente tipo, con diferentes actores, y aunque Codecin, podemos decir, tiene poco personal, pero se trata de cumplir con todo lo que se pueda también, no descuidar esa parte de las relaciones públicas. En el caso de Codecin, está dividido en el estado de Sinaloa en 4 regiones. Se conocen como comités regionales de promoción económica y tienen el mismo Codecin que la oficina estatal, porque también hay una oficina que será la quinta, la oficina estatal, a la que yo pertenecía y donde fui jefe de políticas públicas. Entonces hay una coordinación en otros 4 comités regionales, tienen sus propios proyectos también muy diferentes a otros comités, incluso la oficina central, la oficina estatal, y en estas regiones que en primer lugar aparece la región norte, abarca los municipios de Ahome, Choix, El Fuerte y Juan José Ríos. 4 municipios, la región centro-norte, Angostura, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa de Leiva. La región centro, Badiraguato, Cozalá, Culiacán, El Dorado, Elota y Nabolato. Y la región sur de Sinaloa, que es Concordia, Rosario, Escuinapa, Mazatlán y San Ignacio. Recientemente, en los últimos años, se agregaron 2 municipios nuevos. Teníamos 18, ahora tenemos 20 municipios. En las fotografías que aparecen ahí en pantalla, pues se muestran los diferentes comités. Traté de que fuera un comité por foto. Las actividades que hacen, la atracción de inversiones, las reuniones que están haciendo, los actores con los cuales están organizando, coordinando para llevar a cabo diferentes tipos de proyectos en este caso. Entonces ahí se ve un mapa y lo puse principalmente para la gente que no es de México, para que pues ubiquen en este caso dónde está Sinaloa en el mapa internacional y los municipios que conforman el estado de Sinaloa, ¿no? Ahí puse algunas estadísticas muy básicas. En el caso de Culiacán, pues ya pasamos el 1,000,000 de habitantes. El caso de Mazatlán, pues ya el medio millón. El caso de Ahome, pues ya los 460,000 habitantes. Entonces, en el caso de Codecin, se divide, ¿no? Esos 20 municipios para poder darles atención de acuerdo al contexto local. O sea, no se está buscando hacer políticas que engloben a todo el Estado, sino que las políticas públicas que se generen, los proyectos que se hagan, las estrategias que se sigan, sean muy focalizadas a las necesidades de esas regiones. Ahí se puede ver en la diapositiva las estrategias que sigue Codecin de manera anual. Cada año tratan ellos, los 4 comités y la oficina estatal, a hacer diferentes proyectos o darle seguimiento a algunos proyectos que ya se han implementado quizás en un año o años anteriores, pero en esos campos, tanto el desarrollo industrial, la bioeconomía, el capital humano, los institutos municipales de planeación, el sistema estatal de innovación, el caso de los puertos, el caso de las obras hídricas. Aquí en Sinaloa pues tuvimos el caso de 2 presas, Santa María y Picachos, que pues Codecin de alguna manera pues estuvo participando en esos proyectos, aportando de su conocimiento.
el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones, obviamente el tema del turismo, ¿no? Que aquí en Sinaloa pues se sigue mucho, el tema de también la planeación estratégica de los clústeres, aunque este tema de los clústeres ya no se está siguiendo como en otras épocas, pero sí está ahí presente también el tema de la parte de la sustentabilidad, ¿sí? Las leyes, como ya decimos también, el tema de la ley de planeación, ley de ordenamiento territorial, que ahí tenemos ya a Alfredo que es experto en estas leyes, el doctor Alfredo, pero que CODECIN pues ahí trata de incidir. Recordemos que CODECIN no puede proponer leyes, ¿no? Entonces, como es parte del gobierno también, él nada más incide, dice, aquí está este borrador, pero yo no lo voy a ingresar en el Congreso para que se apruebe o se haga tal ley. Entonces, nada más trata de incidir. Aquí está esto, hice este estudio, hasta aquí está, aprovechenlo. Ahí está. Entonces, es lo que se está haciendo en esos 4 comités regionales y en la oficina central también. Bueno, obviamente CODECIN sigue un modelo de competitividad, una plataforma para impulsar el desarrollo económico en el Estado. Y como ya veíamos, sigue algunos pilares que tienen que ver con la bioeconomía, con la economía digital, el turismo, la logística, la manufactura. De hecho, han venido aquí a Sinaloa gente de Japón, de China, a hacer diferentes industrias pequeñas maquilas, pero basándose siempre en los pilares de la competitividad, como es el sistema de derecho, la innovación, desarrollo e investigación, la educación, tenemos muchas universidades aquí, privadas y públicas, la coordinación con los gobiernos locales, ahorita CODECIN, yo que estoy ahorita en el Congreso, pues se ha acercado mucho ahí, incluso me ha tocado, tuve que formar un equipo de doctores y doctoras multidisciplinario y transdisciplinario para que pues no se viera, ¿no? Que influye, en este caso, el secretario técnico, que es mi caso, que tengo 2 comisiones, sino que lo que se diga y lo que se haga tenga el aval de la academia, de los expertos en el tema, y que los diputados tengan un mapa más general de cómo decidir o cómo modificar algunas iniciativas de ley. Entonces, este es un modelo, pues, que está presente y que si uno revisa la página del CODECIN, pues tiene esa visión integral a largo plazo y trata de ser competitivo. Por otra parte, el CODECIN presenta una agencia especializada que se conoce como el Centro de Inversión y el Comercio, ¿sí? La persona que está ahí ya tiene más de 22 años. De hecho, me tocó conocerla el tiempo que estuve ahí. Y es una persona que está constantemente viajando por el mundo. Ahorita no sé si está en España, pero de repente está en Japón, de repente está en Alemania, de repente está en Estados Unidos. Porque el objetivo de esa oficina, de esa agencia especializada, es la atracción de inversiones, tanto nacionales como internacionales, atraer a diferentes empresas, inversionistas, a que traigan esas inversiones y aperturen diferentes empresas y obviamente que contraten la mano de obra local que sale de las universidades. Entonces, por eso ahí en el diagrama que ahí aparecen, estas personas o esta oficina tienen que dar prospección, tienen que revisar esos proyectos que sean de vital importancia para el Estado, revisar los números, que sean proyectos que sean viables financieramente, que se lleven a cabo incluso esa inversión y que se le dé seguimiento una vez que los proyectos también son implementados. Aquí podemos ver algunas fotografías y si ustedes se fijan en las caras, por ejemplo, en la primera foto, en la parte superior izquierda, ahí se ve personal del CODECIN, que son los que están aquí de camisa blanca y azul marino, y cuadros que debe ser la Secretaría de Economía. Y al final, pues se ven personas de aspecto asiático, ¿no? Pues son personas que están ahí ahorita, están viendo qué se les va a ofrecer en Sinaloa, qué le ofrece Sinaloa que no le puede ofrecer a otro estado de la República, ¿no? Entonces ahí están conveniando, negociando lo que le ofrecen de acuerdo a la ley de fomento a la inversión, como ya decía, en la que también se basa el CODECIN. Bueno, ya con esta introducción y este preámbulo de lo que es el CODECIN, la misión, la visión, lo que es el CID, el Centro de Inversiones, viene la parte interesante. Yo estudié el doctorado de Desarrollo Regional, Gobiernos Locales y Desarrollo Regional. Sin embargo, cuando uno estudia, y esto le pasa, yo creo que a mucha gente que es un doctorado, una maestría, a veces uno espera poner en práctica lo que uno aprende, pero pasa a veces el tiempo y no llega a esa oportunidad, o sea, uno no aplica lo que aprendió o no hay quien te escuche
lo que uno aprendió en esas clases. Entonces, parte de lo que quiero dialogar ahorita con la gente que nos escucha es que algunos pudieran tener esa oportunidad. En mi caso, voy a hablar de 9 proyectos de manera breve, y en esos 9 proyectos vamos a ver la parte de la transdisciplinaridad y también la multidisciplinaridad. O sea, cómo todo en un momento dado te puede ayudar a salir adelante en los diferentes proyectos. Bueno, uno de los proyectos estrella del COECIN, y por ahí está el doctor Alfredo, por cierto. Ahí nos tocó estar con Héctor Ley, que es una de las personas más ricas aquí en Sinaloa, es socio de los tomateros, si no me equivoco, y si no, que me corrija ahí el doctor Jicotenca, que conoce muy bien a los políticos. Nos tocó inaugurar, aperturar el Centro de Creatividad e Innovación, conocido como CID 4.0. Este proyecto, vamos a decir que es el proyecto estrella de CODECID, es el proyecto insignia, llevó 2 años llevar a cabo este proyecto. Nadie quería, ninguna universidad quería tomar este proyecto, no le tenían la fe. Tanto el TEC de Monterrey, la Universidad Tecnológica, la Universidad Autónoma de Sinaloa, universidades con mucha trayectoria, muchos años y mucho dinero también, no confiaron en el CODECID para este proyecto. Yo, como egresado del Tecnológico de Culiacán, como mi primera profesión, le propuse a la directora general que fuéramos al TEC de Culiacán allí a platicar con las autoridades del Tecnológico para implementar este centro. De tal manera que hubo diferentes reuniones, como se puede ver en una fotografía, y pudimos convencer en diferentes eventos también públicos a las autoridades para que confiaran en este proyecto. Entonces, este proyecto ahorita vamos a ver en qué consistió y hasta dónde llegó también este proyecto. Entonces, vino gente incluso a nivel federal, autoridades de la Universidad Tecnológica de Querétaro, de Tecnológicos Nacionales de México, el director general de los Tecnológicos Nacionales, y se firmaron una serie de convenios con empresas como Cisco, como Padwin, empresas de gran Siemens también, pues empresas tecnológicas de muy avanzada, ¿no? En cuestión tecnológica, para poder darse diferentes cursos en este centro de creatividad e innovación, que obviamente es un centro que aperturó, pero hay diferentes niveles, ¿sí? El Centro de Creatividad e Innovación 4.0 de Sinaloa es un centro de soluciones inteligentes, ¿sí? Eso para el sector, está encaminado al sector productivo de la región, de ahí el desarrollo regional, por eso se hizo ese proyecto, para que ayudara en cuestiones regionales, en la de solución de problemas regionales, y dirigido a pequeñas y medianas empresas, ¿no? De base tecnológica con diferentes necesidades. Entonces, el Centro de Creatividad e Innovación de Sinaloa se conecta con otros centros de creatividad del país, más de 20 si no me recuerdo, y cada uno de diferentes regiones del país, de tal manera que si yo, por ejemplo, ahorita soy el SIC 4.0 de Sinaloa y necesito ahorita que se haga la maestría X, y si yo no tengo nada de información sobre eso, y uno de los miembros de la red de SIC 4.0 ya la tiene, como es miembro de la red y somos amigos, me va a compartir a mí toda la información. Y si él necesita algo del SIC de Sinaloa, yo le voy a compartir esa información. Entonces, es una especie como de colaboración, apoyo, para que se fortalezcan los diferentes centros de creatividad e innovación. Cuando un centro nace, se le conoce como nivel 1. El nivel 1, como ya decía, pues son todas aquellas aperturas de centros donde tratan problemas muy, muy básicos. Por ejemplo, solucionar problemas para el sector productivo, se crean estrategias, se pueden crear cursos, seminarios, incluso seminarios que sean de manera virtual. Yo cuando estuve ahí en el tecnológico, estaban haciendo convenios con Japón para que los muchachos de Sinaloa fueran a Japón a poner allá, mostrar sus proyectos, sus robots, y con todo pagado, por cierto, porque esos convenios incluían avión, estancia, alimentación. Entonces, esos son parte de los beneficios de los llamados ecosistemas de innovación. Yo ya dejaría de hablar de clúster, yo ya estaría hablando de ecosistemas de innovación. Los clústeres han tenido muchos problemas por el tipo de asociaciones que hacen los miembros. En el caso de los ecosistemas hay más libertad. Las universidades tienen esa gran ventaja. Y eso va incrementándose a un nivel 2, donde ya hay laboratorios de cómputo, un nivel 3, donde hay otro tipo de laboratorios más avanzados, incluso laboratorios donde creas piezas, ¿sí? Y le programas un robot y el robot te hace la pieza que tú necesitas. A mí me tocó estar en la Universidad Tecnológica de Querétaro, me fui un día de vacaciones a Querétaro a visitar a mis papás en aquel momento y aproveché para conocer las instalaciones y veo
Ves todo en los laboratorios de robótica, de comunicaciones, de máquinas y herramientas, los tornos computarizados, las fresadoras computarizadas, todos los laboratorios de prototipos. Entonces, eso es importante porque el centro de creatividad también es una oportunidad de negocio. ¿Sí? Acuérdense que la presentación se llama de mi experiencia de la academia, la iniciativa privada y la administración pública. Entonces, una universidad que logra abrir un centro de creatividad, como ya es parte de una red, también viene la parte económica. ¿Sí? Te dan acceso a muchas cosas que, por ejemplo, si hay una marca de auto, una automotriz, y se necesita hacer un diagnóstico y no hay una agencia ahí, o es algo muy específico, el centro de creatividad funcionaría incluso como una especie de taller computarizado que pudiera diagnosticar, incluso hasta hacer una pieza de ese automóvil. Entonces, por poner nada más un ejemplo, ¿no? Pero así se pueden hacer muchas cosas siendo parte o abriendo eso. Por eso para mí es el proyecto estrella de Codecid. Pero bueno, hay otros proyectos también. Y uno de los proyectos que nosotros implementamos y tratamos en el CODECIN de incidir fue en la ley de planeación. Cuando yo llegué al CODECIN, ya tenían ellos como unos 2 años, yo creo, tratando este tema y, y lo trataban de manera muy privada, de tal manera que dejaban fuera la academia, dejaban fuera a una serie de actores. Una de las cosas que yo le propuse a mi directora de planeación fue involucrar a la academia, o sea, involucrar a los actores, a los empresarios, para que ellos aportaran ideas tanto para una nueva ley de planeación en Sinaloa, que ya está muy viejita, tiene 7, 8 años que no se toca la ley, aparte que ya tiene muchos años, y también, si no se puede, era posible una nueva ley, una reforma a la ley de planeación, que por ahí es donde se está transitando en este momento. Entonces nos llevó, en nuestro caso, a hacer una nueva ley y una reforma, una propuesta, un borrador de ley y una reforma, nos llevó los 2 años. Se hicieron 5 mesas de diálogos donde se invitó a diferentes actores. A mí me tocó hacer una exposición. El doctor Jicotenca, el doctor Alfredo estuvieron por ahí también aportando ideas, sugerencias. Se invitó a gente de la iniciativa privada, gente de la sociedad civil, cámaras empresariales, gobiernos, consultores, y muchos de esos actores que invité, pues la gran mayoría amigos míos, ¿no? O sea, que tuvieran la oportunidad de sentarse ahí y que ellos fueran escuchados principalmente, ¿no? Entonces hubo diferentes mesas con autoridades del gobierno, algunas del gobierno federal, otras del gobierno estatal, otro municipal, para que se hicieran esos diálogos, ¿sí? Saliera lo que saliera, pero que se hicieran, que se hablaran y que se conocieran y que externaran su punto de vista. De todo tipo, tuvimos asistencia de diputados en la pasada legislatura, donde estuvieron muy, muy activos, ¿no? Opinando también sobre este tema. El cuarto proyecto que me tocó a mí estar, a lo mejor no me involucré a fondo, pero es un proyecto que ya pues viene desde Alemania, que es la iniciativa de Aula Empresa y se está implementando en diferentes universidades, más los que son docentes, pues están más empapados de este tema. Bueno, aquí cómo entra el CODECIN. Bueno, el CODECIN con las relaciones públicas que tiene, el acceso a diferentes actores, lo que hizo es hacer alianzas con Alep, con diferentes instituciones educativas, para poder conectar o vincular a las universidades, a los CONALEP, con la iniciativa privada, de tal manera que este proyecto de aula empresa, pues se pudiera llevar a cabo, ¿no? Que básicamente es que el alumno esté el 80% del tiempo en la empresa, que conozca la empresa y que conozca todos los departamentos de la empresa, para que no tenga una visión global de cómo funciona una empresa. Y el otro 20% que esté en las aulas y que solamente llegue un momento en que vaya solamente un día a la escuela y los demás días esté allá practicando en las empresas, ¿no? Entonces, para todos eso se hacen convenios con los padres de familia. La ventaja de que si los muchachos trabajan bien y se desempeñan bien, pues tienen garantizado su espacio allí en esa empresa. Y aquí entra algo muy interesante que lo he discutido mucho con el doctor Insulza, que es el tema de los técnicos y los licenciados. Aquí en Sinaloa tenemos una carencia de técnicos y solicitan y son muy buscados. Pero tenemos la cultura de que es mejor ser licenciado que técnico, aunque muchas veces el técnico pudiera ganar más dinero que a veces que un licenciado. ¿Por qué? Porque tiene más demanda en el mercado. Entonces, es un proyecto que se trató de llevar a las empresas a hacer esa vinculación. Entonces, este proyecto también se conecta con otro proyecto que más adelante voy a platicar, que se llama Sinaloa Talent.
Sinaloa Talent está en la página del COECIN y es un instrumento eh, que se conecta con un modelo que se llama modelo Monash. El modelo Monash es una herramienta que se programó en Excel, la programó una consultoría española, y esa consultoría española lo que hizo fue calcular las brechas, ¿sí?, entre lo que es el mercado y la oferta que dan las universidades. Ahí fue donde salió que había una carencia de técnicos en Sinaloa. Todos quieren ser licenciados, todos quieren ser ingenieros, pero nadie quiere ser técnico, aunque gane más, ¿sí? Tenemos esa parte cultural. Entonces, esta herramienta se programó para que pudiera proyectar las brechas que hay entre lo que las universidades ofrecen y lo que el mercado realmente necesita, es decir, lo que el empresario realmente requiere. Esta herramienta tiene una vida útil de 10 años. Después de 10 años se tiene que volver a programar y actualizar con los datos de la Secretaría de Educación Pública de aquí de Sinaloa para alimentar esta herramienta de Excel. Entonces, este proyecto es un proyecto que necesitaba la dedicación exclusiva de una de las personas del equipo y esta persona pues se dedicó exclusivamente, ¿no?, a checar la demanda laboral de las empresas, la oferta de los egresados, tanto a nivel medio superior como superior, brechas por perfil profesional, en un periodo de 5 años, ver cómo está el sector económico, cuál es la demanda laboral de las empresas, la oferta de los egresados, tanto en media superior como en superior, la brecha en los próximos 5 años por sector económico. O sea, la herramienta ya trae como 18 sectores donde se puede uno capturar información. ¿Quién estudia minería? ¿Quién estudia para ser médico? ¿Quién estudia para esto? Y todo eso te da un panorama en números y eso permite que los tomadores de decisiones puedan tomar una decisión mejor todavía o que puedan corregir la decisión. Muchas veces no lo hacen, porque muchas veces las políticas públicas, y más si vienen del centro, a veces son muy rígidas. Yo me acuerdo que en una reunión que estaba en ACEP, que fui con la directora de planeación, estaban diferentes universidades y todas querían hacer la maestría de educación, pero era exagerado la cantidad de universidades que querían hacer la maestría de educación. Y había también universidades que querían hacer más escuelas de medicina. Pero a veces cuando uno piensa en la realidad del gobierno y en privada, se pregunta uno, bueno, ¿y qué va a pasar con todos los que estudian medicina que van a invertirle muchos años de su vida? Van a terminar, van a ser médicos, pero ¿dónde van a trabajar? ¿En qué parte del gobierno se van a ubicar? ¿Quién los va a contratar? Ahora, esa persona si estudió en Sinaloa, Sinaloa la formó, algunos con beca, y esa persona se va a ir del estado. Lo que se invirtió en esa persona se va a ir, porque no tiene dónde desempeñarse. Entonces, esta herramienta en Excel permite que uno detecte esas cosas, esos datos atípicos, para que los funcionarios traten de un poquito despertar con números, ¿no? Que no sean las políticas públicas ocurrencias. Entonces, aquí un poquito explica más el tema, ¿no? Entre los gaps o las brechas, entre lo que se ofrece en las universidades y lo que se necesita en el mercado laboral. Cada uno de esos proyectos pues sería un tema totalmente de una conferencia, ¿eh? Aquí los estoy resumiendo. Esto es más o menos lo que lanza el Excel. Lanza diferentes tablas donde vienen diferentes ingenierías, algunas por sector sur de Sinaloa, sector norte, sector centro, licenciaturas, técnico superior, técnico medio y personas no cualificadas. Porque hay empresas que llegan a Sinaloa y dicen, yo lo voy a formar. Necesito gente que no sepa nada o gente que no esté educada para yo educarlos. Entonces es bueno tener el dato, porque si no tenemos el dato, ¿qué le vamos a decir al inversionista? Entonces, esto es lo que lanza con diferentes colores, semáforos, y se ve que el color rojo, pues es lo que más necesitamos, que son los técnicos de tanto nivel superior, universitario, como técnicos nivel medio. Y en el caso del amarillo, pues no estamos tan mal, pero tampoco estamos tan bien. Uno de los proyectos que también se peleó mucho en Codecin fue el tema de la perspectiva estratégica para el desarrollo a largo plazo. Y aquí volvemos al tema de el diagnóstico, que a veces en el gobierno pues tienes esas diferentes opiniones que
que quieren hacer muchos proyectos, pero no quieren hacer el diagnóstico, no quieren pasar por esa etapa. Y a veces alegan en instituciones gubernamentales que para qué haces un diagnóstico si ya está hecho acá, o ya lo hicieron allá, o ya lo hicieron por acá. Entonces, se necesita hacer un diagnóstico. Como me decían en el doctorado, ya en las últimas partes del doctorado, después del 2020, todos los diagnósticos ya no son útiles. Cambió el panorama internacional. Ya después del COVID se necesita hacer nuevos diagnósticos, cambió el escenario. Entonces hay muchas cosas o muchas variables que pueden hacer que los escenarios cambien y se necesita que nosotros volvamos al diagnóstico. Y ese diagnóstico es construyendo escenarios prospectivos, construyendo futuros que nosotros podemos ver dónde quiere verse Sinaloa en los próximos 5, 10, 25 años. Y la ley de planeación se conecta con este tema y muchos temas o muchos proyectos tienen alguna conexión, ¿sí? Se complementan, ayudan a los otros proyectos para que se logren esos objetivos. Entonces, ¿cuál es el mapa de ruta para Sinaloa? Nosotros vimos con diferentes consultorías y finalmente decidimos que la mejor consultoría que existe en México para el tema de prospectiva estratégica y que tiene a los gurús, vamos a decir, mexicanos de la prospectiva estratégica es la UNAM. Tienen un centro de prospectiva dedicado a eso solamente. Y muchos de los artículos que se producen vienen de esas personas, vienen de la UNAM. Entonces, este proyecto de prospectiva estratégica presentó resistencias de la misma gente del CODECIN, ¿sí? No le tenían la fe o la... El caso que nosotros consultamos, checamos y tiene muchas fortalezas. Aquí le voy a presentar nada más en una sola diapositiva el camino que se tenía que seguir, pues. Entonces, lo que es la perspectiva estratégica, Welfare Design, como dice ahí, se iba a implementar en solamente 3 meses. En esos 3 meses se iba a definir pues el alcance, se iban a hacer diagnósticos, se iban a establecer cómo alcanzar esa visión estratégica. Después se iba a hacer un mapa de ruta en los siguientes 4 meses para que hubiera una retroalimentación con los diferentes expertos locales y que venían de la UNAM para llevar a cabo ese documento donde por sector, por área estratégica o por eje, se establecieran cuáles se iban a ser las acciones que se iban a implementar. Después, ya de esos 4 meses, la idea es llegar a un plan de acción en los siguientes 2 meses, un instrumento que ya fuera concertado por todos los actores, de ahí la gobernanza, y que pudiera convertirse o traducirse en políticas públicas, ¿no? Que todos los actores entendieran, que todos se involucraran y que podamos alcanzar un mejor desarrollo económico en la entidad. Entonces, más o menos ese era el camino que se seguía. En menos de un año íbamos a tener ese documento. Costaba 1.200.000 pesos. Eso. Y aquí se determinó en COECIN y le hicimos la propuesta a la UNAM que pagarles ese dinero, pero con la condición de que nos enseñaran a hacer toda la metodología, todo el método prospectivo. Entonces, para cuando pasara cierto tiempo, periodo de tiempo, como ya estábamos capacitados haciendo eso, ya no íbamos a contratar a la UNAM. Y la UNAM accedió sin ningún problema, dijo, adelante. Usted nomás dígame cuándo empezamos. Lamentablemente, aquí por cuestiones políticas ya no se pudo dar avance a eso. Pero hubiera sido algo que a Sinaloa le hubiera servido mucho. Y ahorita, como ya decía, estamos en los últimos lugares de competitividad. Entonces, ¿por qué les platico todo esto? Porque a veces una cosa es la academia, una cosa es lo que dice la iniciativa privada y otra cosa es lo que dice el gobierno. Y a veces no coinciden las maneras de pensar y no se logran los objetivos. Entonces, es parte, ¿no?, de lo que se vive. Otro de los proyectos es el tema de la certificación. Actualmente en México está el Consejo Nacional de Certificación, que es parte de la SEP, y en esas páginas de conocer, si uno revisa, hay más de 1.471 estándares de competencia laborales y que, por tanto, pues hay 1.471 certificaciones a las cuales una persona puede acceder para estar más capacitado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Puede haber regiones, por ejemplo, que tenga la fortaleza de esas regiones el turismo, y a lo mejor dentro del turismo y de las variantes que hay de turismos, puede haber ecoturismo extremo, de visión de aves, diferentes cosas. Pero, ¿qué pasa cuando
se entrevista al personal. Mucho personal no tiene la educación o no está capacitado por ni el gobierno ni por alguna institución. Entonces, esto es lo que permite que personas que no tienen una educación puedan acceder a un documento de certificación para que pueda sustentar que está capacitado para impartir esos conocimientos, hacer ciertas cosas. De tal manera que si esa persona se va a trabajar a otro país o se va a otro estado de la República, pueda llevarse su papel. Si esa persona es experta preparando cierto tipo de comida, alimentos, y se va a Cancún, de Mazatlán a Cancún, allá lo van a contratar porque está certificado, aunque no tenga mucha educación académica. Entonces, esto fue uno de los proyectos que nosotros llevamos para el tema del turismo en las localidades y que existen diferentes tipos de estándares de competencias laborales registrados que ahí están y que con unos 5,000 pesos puedes tener acceso a una certificación. Otro de los proyectos que llevamos a cabo se hizo un evento y se trajo a uno de los tops que es el presidente o vicepresidente director general de México y de Centroamérica de Siemens. Siemens es una empresa que pues, maneja diferente tecnología, maneja controladores, microcontroladores, controlar diferentes cosas como aires acondicionados industriales, diferentes cosas dentro del mundo de las empresas, de la industria. Y se hizo un evento en el campo digital Coppel. Y ese evento fue exactamente el día que fue hackeado el banco Coppel y la tienda Coppel, ¿no? De hecho, cuando llegué al evento estaban las alarmas a todo lo que daba, ¿no? Pero se logró el evento aunque a pesar de que lo querían cancelar, se hizo el evento, ahí aparece el programa que se siguió y aparecen los temas de los diferentes expositores que se trajeron de diferentes lugares, como el caso de Bernardo Carranza, que se trajo de la Universidad Tecnológica de Querétaro y que es uno de los directores que ve los centros de creatividad e innovación en todo el país. Una persona que viaja mucho también y buen amigo. Otra de las cosas que me tocó hacer, y fue el primer proyecto, de hecho, llegando a Codesil, es el tema de los contratos, los convenios. Cada vez que cambia un sexenio en el estado, en los estados, se renuevan los convenios. Entonces no se había revisado los convenios, entonces me tocó revisar una serie de convenios. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos de las instituciones que me tocó checar convenios, algunos de colaboración, otros de estancias profesionales o de ambos, pero sí es algo que a veces se descuida dentro de las instituciones gubernamentales. Se tienen que revisar esos convenios, actualizarlos y también ponerles algo más innovador también. Finalmente me tocó ya en la parte final de mi estancia en CODECIN, antes de entrar al Congreso del Estado, pasar al proyecto del Centro de Creatividad e Innovación, pero con sede del Tecnológico Nacional de México en el campus Los Mochis. Entonces se hicieron las primeras reuniones, las primeras conversaciones con las autoridades, incluso la directora de Los Mochis, que todavía está por ahí, acompañó a personal de CODECIN a la Ciudad de México para eventos relacionados con este tema. Y pues ahí ya fue donde dejé yo el tema, pero se empezó, ya la verdad ya no supe qué tanto basó el tema, pero era un buen seguimiento al proyecto anterior y también a un nuevo proyecto, y se tenía un tercer centro de creatividad previsto allá en Mazatlán. Cada centro de creatividad e innovación va a ser con las fortalezas de la región. En el caso de Los Mochis, pues habrá temas de biotecnología, cuestión ganadera. En el caso del Tecnológico de Mazatlán, pues temas de acupuntura, ese tipo de temas, ¿no? Entonces, aprovechar las fortalezas de cada localidad es muy importante. Y acá en el Congreso, pues ya hacemos otras actividades, ¿no? Como ya son dictaminar, checar iniciativas. Ahorita estamos revisando los planes municipales de desarrollo de los 20 municipios, que ya pues ya llevamos casi la mitad, entre otros temas, ¿no? Bueno, algo que sí quería tocar en esta charla es el tema de los ecosistemas de innovación. El tema de los ecosistemas de innovación es una estrategia que se está siguiendo y que nosotros la llevamos a cabo en el CODECIN y que la pueden replicar en otras partes del país o de la América Latina, incluso también, que seguramente lo están haciendo. Entonces, se trata de vincular a través de la Triple Hélice a los diferentes actores para lograr cosas de manera más pronta también. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que estuvimos viendo en el ecosistema de innovación o en el SIC 4.0, entre otros temas, fue el tema del aprovechamiento del hueso de mango, la cáscara y la pulpa de mango para tanto producir etanol y también algún tipo de fertilizante
y así contribuir al tema de la economía circular, ¿sí? Y el medio ambiente, obviamente. Entonces, esas ideas que tienen las universidades, que tienen los muchachos, porque uno va a las ferias a veces donde presentan todos sus aparatos, inventos, y se queda uno sorprendido, ¿no? La capacidad que tienen para hacer diferentes cosas. Entonces, la innovación es un determinante muy importante para el crecimiento económico y el progreso de las regiones. Algo que también últimamente he estado incursionando y que a veces los gobiernos pudieran implementar, no es el tema de los coworking. Los coworking son espacios, ya sea físicos o virtuales, donde diferentes profesionistas o profesiones pudieran unirse para lograr objetivos. Entonces, eso es algo que se puede lograr. Se conoce de alguna manera como economía creativa. Por ejemplo, puede haber regiones del país que sean muy buenos para hacer canciones, para hacer la letra de las canciones, para hacer las tonalidades de las canciones, para hacer videos, para hacer efectos especiales. Entonces, esas personas pudieran unirse para formar diferentes proyectos o diferentes empresas, trabajar de manera remota, pero con un trabajo en común. Entonces, es algo que se puede aprovechar. Por ejemplo, todos aquellos edificios abandonados que existen en los municipios se podrían rehabilitar para hacer coworking ahí mismo y tener diferentes profesionistas de diferentes niveles, en diferentes pisos, que estén colaborando en diferentes proyectos. El que es bueno en finanzas, asesora al que es bueno en leyes. El que es bueno en leyes, asesora al que es bueno en esto. El que es bueno en ingeniería, asesora al que es bueno en... Y así. Es como una mancuerna que se puede hacer, ¿no? Algo que también se tiene que hacer para que haya desarrollo regional son los estudios de reservas territoriales. Nosotros no podemos decirle al inversionista, ven a Sinaloa o ven a México, o si cuando viene, ¿qué le vas a ofrecer si no hay dónde ponerlo? Entonces, a veces los políticos caen en el tema de que yo voy a lograr que ya tengo al inversionista, aquí está conmigo. Y le dice al inversionista, ¿y dónde me vas a poner? Pues no sé, pero luego vamos a ver. Nos pasó con Honda aquí en Sinaloa. Quería más de 400 hectáreas, no las teníamos, se fue. Entonces, ese tema de las reservas territoriales es muy importante que los gobiernos le den seguimiento y las naves industriales, porque también pasa eso. Ocupo una nave industrial, pues no tengo, o la que tengo es muy pequeña, pues no estás preparado para ofrecerle algo al inversionista. Bueno, entonces de manera con manera de conclusión, puedo decir que las experiencias que pues me ha tocado vivir tanto en la academia, la iniciativa privada, me tocó trabajar en IBM también, y eso será otra historia. La administración pública, he trabajado en diferentes niveles de gobierno y todo eso me ha hecho reflexionar en lo importante de aprender cuestiones transdisciplinarias y cuestiones multidisciplinarias, que todo ello ayuda en los momentos cuando más lo necesitas, ¿no? Entonces, en mi caso, que tengo una formación multidisciplinaria, me ayudó a que me contrataran en CODECIP. De hecho, fue la causa por la que me contrataron, porque vieron mi currículum y vieron diferentes disciplinas, diferentes experiencias, que eso iba a abonar a la institución. Entonces, eso es importante que lo reflexionemos. Tenemos que ser multidisciplinarios, entrar en diferentes estudios, pero también trabajar en diferentes lugares. Eso también nos hace más completos como profesionistas y también obviamente tener el tema de las relaciones públicas. Si uno está bien en sus relaciones públicas, uno también puede conseguir diferentes. Por eso, como yo le decía a mucha gente, ¿no? En la vida hay tres cosas, tres escenarios en los que uno que tiene que estar presente. Uno es el escenario de la academia, cuando menos da una clase. El otro escenario es el tema de los, eh, los negocios, el tema empresarial, y el otro escenario es el tema del gobierno. Tener presencia en el gobierno es importante. Cuando un escenario falle, o fallen dos, pues ahí va a estar el otro, que te va a mantener a flote, ¿sí? Como profesionista, como investigador incluso. Entonces, el Foro Científico Internacional que organiza este instituto, pues pone en manifiesto la importancia de esta multidisciplinaridad y el enfoque bueno, que se aborda o que implica ver un problema de diferentes disciplinas de manera simultánea y que esto pues abona a los campos y a los enfoques que uno está manejando sin fusionarse del todo, ¿no? Y termino esta charla con una frase que comenta ahí. Hay un libro que acaba de salir en Japón, que es el libro más vendido ahorita, no me ha tocado tenerlo y he leído algunos fragmentos. Ese libro se llama La pared de los, me tapa aquí, La pared de los 80, publicado en mayo del 2025, ya supera el medio millón, yo creo que ya a finales de este año pasa el millón de ejemplares, se convierte en el libro más vendido del momento en Japón y probablemente uno de los más vendidos del mundo.
¿De qué trata ese libro? O sea, ¿por qué es el más vendido? Esa es la pregunta. El doctor Guada, de 61 años, fue médico especialista en enfermedades mentales en ancianos y él, pues, en ese libro menciona 44 frases. Si ustedes lo pueden buscar por internet, ahí van a ver esas frases. Pero la última frase es la más interesante que para mí en lo particular, si dejas de aprender, envejeces. Pues es lo que uno tiene que estar constantemente haciendo para estar activo en este campo de lo académico, en lo profesional, pero también en lo público. Sería mi participación. Muchísimas gracias. Aplausos, aplausos extendidos e intensos a el eminente doctor Luis Torres por esta magistral, espléndida y brillante cátedra que el día de hoy nos ha compartido. Sin duda, quienes hemos oído, sabido y leído o conocido presencialmente a Sinaloa, en un estado estratégico para México, para el norte y para el país en su conjunto, hoy tenemos otra mirada, otra visión, aunque para muchos la focalización mediática de nuestras regiones ha sido sin duda, mi doctor Luis, una de las razones por las que se ha reducido y simplificado el potencial que tienen estos actores territoriales que sin duda, como usted lo ha señalado de manera magistral, son los protagonistas de el futuro inmediato de México y de su posibilidad a corto, mediano y largo plazo. De región a región se construye la nación, señalaba en una ocasión en un texto su servidor y lo hemos compartido con muchas gentes, y usted ha dejado una evidencia fáctica, nos ha traducido un cuadrante desde su experiencia, desde la iniciativa privada, desde la administración pública y desde la academia, de una región que ha sido mitificada, estigmatizada y que por justicia tenemos académicos e intelectuales en este foro científico internacional que, como usted, están dándole a México, a sus regiones y al mundo una nueva perspectiva de un Estado generoso, de un Estado económicamente y potencialmente próspero, próspero, en todos los sentidos. Eso se agradece, doctor Luis Torres, antes que nada. Y luego, poder dialogar y compartir con quienes han acompañado parte de esta experiencia de un modelo de desarrollo regional, que eso es el CODECIN, un think tank que alcanza a diseñar un modelo de desarrollo regional. Y nos quedan dudas que dialogaremos, pero una de ellas que yo quiero dejar en el cuadrante, doctor Luis Torres, ahora que a usted le pone su trayecto profesional en el lugar donde se deciden las leyes, que somos buenísimos para su diseño, pero como usted también señalaba, hay verdaderas barreras para su implementación. ¿Por qué el CODECIN, a 30 años casi de cumplir siendo un think tank de esta naturaleza estratégica, no ha adquirido carácter vinculante y sigue siendo un espacio de asesoría y consejería? Yo creo que este punto nos gustaría mucho escucharlo de el doctor José Alfredo Insunza, desde su perspectiva, por qué un espacio de estos se queda como un espacio de consejería y, y no termina siendo un espacio de definición imperativa, vinculante de políticas regionales y de políticas públicas para el bienestar y el desarrollo. Doctor José Alfredo, me atrevo a invitarlo a poder escuchar, usted que ha estado cerca de esta gran experiencia.
Muchas gracias, doctor Desiderio. Felicitar al doctor Luis Torres por su excelente disertación. Este, y, pues saludar aquí a los demás integrantes, al doctor Jicotenca, al doctor Lutumbua, al doctor Raúl Acosta y demás personalidades que nos acompañan aquí en esta charla tan importante que coordina el doctor Desiderio a través del Instituto Global. Dijéramos en Sinaloa, yo creo que el doctor Desiderio quiere que me cuerne el toro. Bueno, yo con mucho gusto acepto hacer algunos comentarios respecto al Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa. Es muy sabido de todos nosotros el error de de diciembre de 1994. Ocasionó una crisis económica sin precedentes en nuestro país. Con tal motivo, el presidente Clinton tuvo que salir al rescate con $50,000 millones al presidente Cedillo. Y a raíz de esa crisis económica, la gente en Sinaloa empezó a platicar, a comentar, sobre todo los empresarios. Tenemos todo tipo de empresarios aquí, ¿no? Empresarios de gran calado, como Coppel, Su Carne, de orden nacional, internacional, y empresarios de orden regional y empresarios de orden local. Se pusieron a platicar, a analizar y a consultar con otros empresarios de México del mundo, y llegaron a la conclusión de que había que crear una Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado y un Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, donde convergieran diferentes empresarios regionales y que se financiara con el impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina lo instituyó aquí en Sinaloa el gobernador Francisco Labastida Ochoa. Fue un agarrón que se dio con los empresarios porque a los empresarios nunca les gusta pagar impuestos en el país. En México es uno de los pocos países que a los empresarios no les gusta pagar impuestos. No les gusta invertir en desarrollo e innovación, no les gusta. Pero sí les gusta hacer uso de lo que existe, ¿no? De lo que crea antes CONACYT, ahora la Sí. Secretaría de Innovación. Y pasó la creación de Secretaría de Desarrollo Económico y el Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa. La Secretaría ha permanecido a lo largo de los sexenios, a nivel de 30 años. Ahora se llama Secretaría de Economía para estar homologada con la Secretaría de Economía Federal, que en realidad son secretarías de desarrollo y promoción económica, no son secretarías de economía como están otros países, Perú, Chile, Argentina, donde la Secretaría de Economía absorben también la Secretaría de Administraciones y Finanzas y Hacienda, ¿no? Aquí no. Entonces, ese impuesto sobre nómina generaba alrededor de 120, 140 millones de pesos anuales. Y con ese dinero se financió y se está financiando el Consejo de Desarrollo Económico, y ha tratado de incidir en la planeación de largo plazo. Mas, sin embargo, nuestros gobernantes, es de todos sabidos a nivel nacional, estatal y local, ellos siempre sientan las bases para el desarrollo de las siguientes generaciones. Y nunca pasan de ahí. En todos sus informes, si checamos los periódicos, los informes de gobierno federal, estatal, municipal, voy a dejar sentadas las bases para que el que viene continúe. Y ahorita ya le llaman segundo piso, ya no le llaman las bases, ¿no? Ya parece que ya se llegó al primer piso y ahorita estamos en un segundo piso a nivel nacional, ¿no? Y pensando en ello, siempre son cortoplacistas. Llegan e imponen, crean un plan nacional de desarrollo, un plan estatal de 6 años, un plan municipal, más sin embargo no crean un plan estratégico. Yo pertenecía al Consejo del Centro Iberoamericano de Desarrollo Urbano Estratégico, al CIDEU, con sede en Barcelona. Me tocó hacer algunos cursos, estar en reuniones iberoamericanas, tanto en España como en América Latina. Y ellos, ciudades como Barcelona, Bilbao, Madrid, tienen planes estratégicos de 20, 40 años. Y esos planes estratégicos se están revisando cada tanto tiempo, cada 6 años, no sé, en fin. Pero más sin embargo, en Sinaloa nunca se ha querido aceptar por parte de las autoridades los planes estratégicos.
Un servidor hizo una publicación sobre la planeación urbana del municipio mexicano, el caso Culiacán, y me financió en ese tiempo Codecin la publicación. Tuve esa gracia, le agradezco, siempre estoy agradecido con Codecin. Más sin embargo, nunca se pudo hacer clic y a Codecin, como decimos acá, no le han dado dientes. Dientes para que sus propuestas sean vinculantes. La ley no se lo permite, lo deja a nivel de asesoría y consultoría, y la Secretaría de Desarrollo Económico de la estatal y las municipales son las que ejecutan. Entonces, habrá que pensar un nuevo modelo, que el modelo ya se agotó en 30 años, donde repensemos el, la existencia de Codecin como está y qué tenemos que hacerle en mejoras para que todo ese talento, todo eso que se ha avanzado, pues podamos tener una dependencia que pueda tener dientes y que pueda tener funciones ejecutivas, ¿no? Pero yo lo dejo a ese nivel y aquí en Sinaloa, pues lo hemos discutido ampliamente ese tema con la actualización o modificación de la ley de planeación, que es de 1974, la ley de planeación de Sinaloa, que es antigua, es casi de mi edad. Entonces, pues imposible trabajar con una ley con esa edad, ¿no? Yo ahí dejo mis comentarios a ese nivel y agradezco nuevamente al doctor Desiderio por permitir hacer uso de la voz. Gracias. Pues sin duda, esta aportación nos reconfigura la ruta de la necesidad de repensar, doctor Alfredo, colegas, el modelo nacional de planeación que surge con Miguel de la Madrid como sistema nacional, doctor Alfredo, doctor Luis, colegas, que está también agotado porque, y vamos a tener comentarios de nuestro decano experto con una trayectoria parecida a combinar la academia, la empresa y el sector público, nuestro decano, el doctor Sergio Flores, que lo hemos invitado a que nos comente para regresar a la recapitulación de cierre con el doctor Luis Torres en el tema de en el Congreso Federal, eh, pocos saben, y yo lo supe porque quiero decirlo aquí, y como usted dice, decimos en esta región, sin balconear, usted algo, dijo una frase regional muy interesante que no se me quedó, pero ya me la enseñará usted después. Aquí sin balconear, el doctor Sergio Flores estuvo muy cerca de la, creo, subcomisión de desarrollo regional del Congreso de la Cámara de Diputados, eh, dirigida por un gurú, fundador de la Escuela Latinoamericana Regionalista, que también le han dado el crédito. Probablemente lo conozcamos al doctor Mario Carrillo Huerta, que funda el primer posgrado en desarrollo regional en la Universidad Veracruzana en los años 70 y luego crea las instituciones desde el Colegio de México, apoyándose con el don Luis Urquidi, que de eso nos puede hablar más el doctor Sergio, en el tema de cómo el desarrollo regional no se le ha dado la ponderación, porque esta subcomisión era solamente auxiliar. Y entonces no se planteó en algún momento el tema de convertir en un cuarto nivel a las regiones. Y esto sacudía toda la estructura económica, social, política e institucional del Estado mexicano. Reconocer a la región como un nivel de planeación vinculante. Y de este tema es donde el doctor Luis Torres nos está dejando una agenda a la que hay que darle continuidad. Para ese efecto, sin duda nos gustaría escuchar al doctor Xicoténcatl, que también ha estado cerca de esta gran experiencia del CODECIN, de un modelo de
incidencia para el desarrollo y la promoción del desarrollo regional que tiene esta relevancia. Entonces, le pediríamos al doctor Chicotenca y posteriormente se prepare el doctor Sergio Flores y el doctor Notumbo, si así está en condiciones para tener ya una panorámica de recapitulación y cierre con el doctor Luis Torres. Adelante, doctor Chicotenca. Buenas tardes a todos, gusto de saludarlos. Pues cada vez más cerca, como lo ha expresado todo el Desiderio aquí de, de ustedes, del Instituto Global, ya se hace familiar y cercanía con el doctor Tumbúa, el doctor Acosta, el doctor Milla, eh, y qué bueno que esté el invitado, doctor Sergio Flores, ¿no? Ya esta temática de desarrollo regional, ya se nos había expuesto ahí de la región del Perú, ¿verdad? También ahí de algunos aspectos de desarrollo regional que mucho, nos ilustraron. Y qué bueno el antecedente de ese antecedente, porque dicen que el antecedente la historia nos da la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿desde cuándo viene esta parte del desarrollo regional? Mario Huerta de los 70 me dice de la Universidad Veracruzana. A lo mejor seguramente tuvo por ahí el maestro Huerta algunos viajes a los países del Cono Sur, de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, que muchos de ellos pues ya tienen la influencia europea, ¿no? La influencia europea y en esta parte se nota aspectos de desarrollo elevados que adolecemos en México. Y el doctor Luis Roberto y su servidor tuvimos la oportunidad de hacer algunas estancias académicas en Chile, y se lo decimos con conocimiento de causa. Y, y por ahí uno de los teóricos del desarrollo regional, pues es el chileno Sergio Boisier. Entonces, creo, a lo mejor tuvo esa influencia, o bueno, o por lo menos sabía que tenía como referencia a esos autores, ¿no? Eh, ¿Y cuánto ha pasado? Son 5 décadas, ¿no? O sea, 5 décadas, mientras que otros andan volando y nosotros seguimos todavía empantanados en los aspectos de obra negra, ¿no? Y bueno, y aquí diríamos, ¿y por qué? ¿Por qué tanto tiempo, tanto rezago? Y ahí sí me apoyaría con lo que acaba de exponer el doctor Luis Roberto Torres, de la, la parte de la eh, multifactorialidad, multifactores, ¿no? La parte de multifactores que han ocasionado y precisamente que nos han apoyado en expertos de diferentes disciplinas, porque son diferentes los aspectos que han inducido. Eh, Eso, para ponernos en contexto. Y bueno, se dice que destruir es bien facilito, interrumpirlo o obstruir, borrón y cuenta nueva. Obviamente que aquí entran los factores políticos, económicos, sociales, culturales, de todos tipos de factores, ¿no? Para tener una respuesta, digamos, más integral y luego el principio, pues que nada es absoluto, todo es relativo, depende de qué punto de vista. En el caso por ahí, hasta me lo ha expresado el doctor Luis Roberto Torres, por ejemplo, sí, efectivamente coinciden nosotros aquí en el terruño, como bien dice el doctor Alfredo Insunza, pues eh, están acostumbrados, nunca podemos decir la totalidad, pero sí una gran mayoría a poner la mano, que todos los den y no aportar, ¿verdad? Pero hay sus excepciones
y decía el doctor Luis Roberto que en Monterrey dicen, a ver, aquí llego, yo llego con 2 pesos para que tú pongas otros dos al gobierno. Ya llegan con algo, pues, o sea, poniendo el 50%. Aquí está el 50%, aquí está la infraestructura, la cuestión territorial. Y sí, esta parte de, digamos, de agresividad, de liderazgo, no, adolecemos dentro de la formación empresarial aquí en Sinaloa, en esa parte coincido. Y me viene a la mente, por ejemplo, cómo se desarrollaron los pueblos rurales. En el caso, ya les he expresado que, bueno, de hecho aquí estoy en mi casa, pero es un pueblo rural, es una sindicatura que pertenece al municipio de Culiacán, pero somos como ya, estamos integrados, ¿no? Estamos integrados al municipio de Culiacán. Pero aquí en la secundaria que yo hice, que fui la primera generación, tengo varias primeras generaciones en diferentes niveles, pero la secundaria fue aquellas que crió el licenciado Luis Echeverría Álvarez, siendo presidente, que les llamó escuelas técnicas agropecuarias. Entonces, aquí, pues obviamente la gran mayoría de Sinaloa agrícola, ¿no? Había cuando se hizo la repartición de tierras, cuando la formación del ingenio azucarero en Costa Rica, pues se repartieron tierras, incluso faltaba gente que venía de trampas en los trenes y llegó y le tocó tierras y de diferentes formaciones. Pero cuando llegó el tiempo de que sus hijos fueran a la secundaria y no había secundaria, se pusieron de acuerdo y donaron el terreno para que se hiciera la secundaria con esa formación. ¿No? Entonces, desde una filosofía campesina de medios, informaciones, cómo se valora esas iniciativas que tenían, ¿no? Y a veces no se ve eso con personas preparadas, formadas, que tienen una especie de, pues, con egoísmo o no son solidarios, pues, esa parte. Y que aquí, si entramos en lo disciplinario, bueno, porque una cosa es el dinero y otra cosa es su formación humanista o formación solidaria, otro tipo de educación, ¿no? Pero sí hay excepciones, ¿no? Porque ya algunos, como dijo el doctor Alfredo, empresarios de gran calado, eso, hay algunos, como la familia Coppel, están metidos en consejos donde pues ellos aportan y se notan, o sea, eh, claro que la seguridad se hace con las manos, pero están también metidos aquí en consejos pues, de seguridad pública, tienen en la parte de forestación hay un parque botánico que pues de los mejores de Latinoamérica, pero se creó con la participación empresarial, ¿no? Y están metidos en otras áreas, ¿no? Y a veces chocan con el celo que hay y la parte política que siempre está presente. Y bueno, y ponernos también en contexto, aquí cuando se crió, sí, efectivamente, con el licenciado Francisco Labastida, fue en los tiempos que yo terminé, bueno, un año antes, entró el 86-92 mi carrera profesional, se hizo el impuesto sobre nómina. Pero el CODECIN terminó el Francisco Labastida y llegó otro gobernador para la creación del CODECIN. Entonces hubo una continuidad con otro gobernador, pero con el tercero se interrumpió. Y luego ya vino después, como también la parte fuerza económica para que haya desarrollo, dirían los economistas, tendría que haber inversión pública. Entonces la parte fuerte de la inversión pública viene de la federación y siempre se han quejado, pues, que será por la cercanía, porque está territorialmente, está en la parte ahí céntrica del país, desde Querétaro, pues Jalisco, digamos, toda esa parte, incluyendo también Nuevo León, los grandes, ya estamos hablando de muchas décadas, las inversiones, la gran mayoría son para estos estados, para el desarrollo. Entonces, en la parte, después vino cuando en la pluralidad, cuando vino aunque hubo entendimientos,
en algunos aspectos cuando terminó la hegemonía del PRI, vino el presidente del PAN, Fox Felipe Calderón, fueron 12 años, pero había gobernadores priistas y, y había acuerdos porque no tenían mayoría en las cámaras para sacar adelante precisamente algunas iniciativas de ley, pero pues siempre había favoritismo, creo yo, que la mayor parte de las partidas eran para gobiernos de sus partidos. Entonces estás hablando, si tú dices, ¿cuánto dura una generación? 25 años o 20, lo que quieras. Ya dos generaciones, estás hablando de 50 años, pues. Pero como nomás hay un presente el vivimos, pues hay que pues tenemos esa filosofía, ahora que tuvimos gusto de conocerlos, el doctor Luis Roberto, Alfredo y su servidor, pues saber que los ser objetivo como académico, pues hacer diagnósticos, pues con una realidad, ¿verdad? Con una realidad de objetiva. Y tenemos, y tanto cómo está el rezago, el retraso, está de esa forma. Entonces, sí, la parte política ha incidido en, en no tener el recurso suficiente, ¿no? Y luego, pues ya después vino la parte de izquierda, con el gobierno de Morena. eh, entonces, es el segundo mandato de Moreno, va a empezar la presidenta Claudia. Entonces, nada más para ponerlo en contexto, ese es uno de los factores que ha incidido en la falta aquí de, des- de un desarrollo regional, ¿no? Y bueno, diríamos, aquí lo dejo con esta intervención porque hay mucho de qué hablar y que extenderme, pero o sea, ahí lo dejo así de momento con esta participación. Muchísimas gracias. Claro que hay mucho de qué seguir hablando de esta agenda, donde las regiones deben de ser los motores del desarrollo nacional. Pedimos de la manera más atenta a nuestro decano internacional de investigación del IGID, al doctor Sergio Flores González, cofundador, diría yo, de esta escuela regionalista a nivel internacional, que dirige junto al doctor Mario Carrillo una red internacional en este sentido y pues invitarlo a participar. Muchas Adelante, doctor. gracias. Buenas tardes a los colegas y amigos que están conectados. De forma especial, una felicitación a nuestro presidente fundador de esta red global de investigación transdisciplinaria, al doctor Desiderio Ortegón, y a todo su equipo. Y por supuesto a nuestro colega y amigo el doctor Luis Torres por esta brillante disertación. Yo creo que el tiempo no le alcanzó para compartir todas las experiencias tan valiosas que tiene en el ámbito de la academia, como lo dijo él, también en el ámbito de las políticas públicas, ahora está trabajando en el Congreso por lo que comentó, y naturalmente de la vinculación con sectores estratégicos para el desarrollo regional y el desarrollo nacional, como son las empresas, ¿no? Yo quiero abonar algunas ideas que sin duda enriquecen el debate y la reflexión de los datos tan relevantes, tan valiosos que ha dado el doctor Luis Torres, que habló de la transdisciplinaridad, de la gobernanza, del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, de cómo están abordándose e impactando las políticas públicas en sectores clave como el desarrollo industrial, las tecnologías de la información, la bioeconomía, los institutos municipales de planeación, por supuesto el capital humano, ¿no? Y creo que esta vasta cantidad de datos y de conceptos, que yo solamente rescato algunos para abonar en la reflexión, habló de ecosistemas de innovación, cosa que me agrada mucho. Es un evento que el doctor Desiderio el año pasado organizó con la REGI, precisamente ecosistemas regionales de innovación. Y dentro de este enfoque, el doctor Torres comenta dos grandes niveles. Un nivel 2, donde hay ya la propuesta de abrir laboratorios de cómputo. Un nivel 3, donde habla de robótica, nanoelectrónica, etcétera.
Y bueno, la parte que se refiere a las políticas públicas, la ley de planeación, las iniciativas de vinculación aula-empresa, que es el modelo alemán que él retoma y comparte con nosotros, además de el reconocimiento a nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, cabeza líder en materia de planeación prospectiva estratégica. Yo creo que esto es algo fundamental, ¿no? Y al final, el ponente, el doctor Luis Torres, comenta naturalmente la importancia de impulsar políticas públicas con un largo efecto, con un efecto de largo plazo, y habla de las certificaciones de conocer, 1.471 estándares de competencias, y el tema vinculado con un centro de creatividad e innovación, el SIC 4.0, con sede en el Tecnológico de México Campus Los Mochis, Sinaloa, ¿no? Además de la revisión que hicieron ya de más de 20 planes municipales de desarrollo. Creo que estos elementos, más que importantes y generadores del tema que hoy nos convoca, genera o da pie a que nosotros agreguemos otros conceptos que enriquecen en esta red global de investigación transdisciplinaria. Por ejemplo, ¿cuál? La propuesta que hace Harold Laswell en los años 60, Herbert Simon, Charles Lindblom y David Easton, que es precisamente el análisis de las políticas públicas, toda la escuela norteamericana del análisis y evaluación de las políticas públicas, pero también a propósito de este modelo vinculación empresa-aula, la escuela alemana, desde Max Weber, Lorenz von Stein, que es uno de los principales estudiosos de las ciencias de la administración pública, Friedrich List sobre economía y políticas públicas, sin dejar de lado, por supuesto, la escuela de Frankfurt con Habermas y toda la incorporación que hay de la sociología clásica, del derecho administrativo, de la economía política, ¿no? No menos importante, colegas y amigos, es la escuela mexicana, de la que ya habló el doctor Desiderio, ¿no? Y yo agregaría autores destacadísimos como el doctor Aguilar Villanueva, que él habla de 6 grandes etapas desde la formulación y la evaluación de las políticas públicas, incluida la instrumentación. El doctor Carrillo Huerta, que es uno de los principales promotores en América Latina de la ciencia regional. 1974-75 se crea la primera maestría en desarrollo regional en la Universidad Veracruzana. Él tiene vínculo, como lo dijo alguno de los colegas, me parece que fue el doctor Chico Tencal o el doctor José Alfredo, que había vínculo con el doctor Corallo, con el doctor Hirschman, norteamericano, con el propio maestro Víctor L. Urquidi, que fue presidente del Colegio de México durante más de 20 años. Toda esta escuela mexicana ha abonado mucho a el estudio de el desarrollo económico, el desarrollo regional y más recientemente algo que creo que debe estar en los estudios transdisciplinarios, el tema ambiental y el tema del desarrollo sostenible, que por supuesto va de la mano de la innovación tecnológica, ¿no? Revisar el modelo de las Smart Cities, cómo se está impulsando en México y en algunos países, y el no cumplimiento hasta el día de hoy de los 17 objetivos del desarrollo sostenible y las 169 metas de la Agenda 2030 de la ONU, donde hay lineamientos básicos en la agenda pública internacional: hambre cero, educación de calidad, acción por el clima, ciudades y comunidades sostenibles, cultura de paz. Creo que tenemos que recordar que hasta el año pasado, noviembre del 2025, organismos especializados como el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente de la ONU han señalado que el 65% de esos 17 objetivos del desarrollo sostenible y 169 metas en el mundo o están en proceso de construcción o no se han cumplido. Es decir, tristemente no se va a cumplir la meta de la Agenda 2030 de aquí al 2030 de no permitir que aumente la temperatura del planeta 1.5 grados centígrados. Aunque algunos titulares del Ejecutivo a nivel federal de otros países, no digo nombres para no lastimar susceptibilidades, dicen que el cambio climático no existe, que el calentamiento global es un invento de los chinos, cuando hay más de 150,000 artículos en los últimos 60 años que hablan de este tema. Físicos, químicos, biólogos, sociólogos, politólogos que hablan del tema del calentamiento global, ¿no? Concluiría yo
Además de felicitando a nuestro ponente de lujo, el doctor Luis Torres, obviamente reconocer su esfuerzo, su talento y su trayectoria, retomando dos importantes premisas. Una, el modelo de triple hélice, que es un modelo que creo que hay que retomarlo, que incluye empresas en las distintas escalas de integración, microempresas, pequeñas empresas. El 90% de la actividad económica en México la generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, los corporativos, las grandes empresas. Segundo, los gobiernos. Todos los gobiernos federal, estatal, más de 2.469 municipios del país deben de estar vinculados con este modelo de triple hélice. Y naturalmente, universidades y centros de investigación. Por eso es relevante y trascendente el trabajo del doctor Luis Torres en Sinaloa, del doctor Desiderio Ortegón en toda América Latina con esta red, de todos los que están ahora presentes que nos han ilustrado en distintos momentos con sus conferencias, sus puntos de vista, ¿no? Centros de investigación que tienen que estar vinculados con estas propuestas, ¿no? Y por supuesto, procurar evaluar. En algún curso que tomé hace algunos años con el doctor Gustavo Garza Villarreal, investigador emérito del Sistema Nacional y ya jubilado del Colegio de México, cerca de 80 años de edad, más de 50 con una cantidad enorme de publicaciones en economía política, economía urbana, decía, lo que ha faltado en México en materia de política pública es ir al campo y contabilizar y evaluar si realmente el millón de viviendas que está prometiendo el gobierno federal en México ahora, en tiempo presente, se van a cumplir. ¿En dónde? ¿En qué condiciones? ¿Qué características? La fase de la evaluación y de la retroalimentación es algo que ha estado faltando en la cultura política mexicana. Es cuanto, los felicito y sigo a la orden. Gracias por su atención y aquí sigo conectado. Muchísimas Los gracias, aplausos son doctor. para el doctor Luis Torres y el doctor Desiderio Ortegón. No, para nuestro decano internacional que siempre con su generosidad, su sencillez, nos habla de una grandeza académica e intelectual de América Latina que aquí está presente en todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, querido y admirado doctor Sergio Flores. Queremos enviar un saludo especial de Jesucristo viene pronto, 2563, dice saludos a nuestro gran amigo doctor Luis Torres, un abrazo. Usted lo ha de identificar, mi querido doctor. Nos señala que una espléndida conferencia magistral. Queremos cerrar el ciclo de comentaristas expertos invitando a que de voz nuestro secretario ejecutivo de vinculación de fondos internacionales de la Agencia de Investigación Interdisciplinaria y Cooperación para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, el doctor Notumbo Atishibampa, catedrático de nuestro claustro de profesores de los postdoctorados del DILIGIT, haga de voz, por favor, su comentario para luego regresar con usted, doctor Luis Torres, para la recapitulación de cierre de esta espléndida y maravillosa mesa de análisis del Fórum Científico Internacional de este jueves. Adelante, doctor Notumbo. Muchas gracias, doctor Desiderio. Pensaba que ya no me iba a tocar. Muchas felicidades a doctor Luis Torres por esta charla. Me doy cuenta que no le alcanzó el tiempo para tocar todo. Respecto al tema de la vinculación, yo sé que en algunas investigaciones que he hecho, resulta que un país como Finlandia se acostumbra a convocar a los industriales cada 5 años y algunos industriales van a dar clases para justamente que la formación de los futuros empleados no sea algo desconectado con las necesidades reales. En el caso de Sinaloa, doctor Luis, a mí me gustaría saber lo que se pudo hacer a una ley estatal o es una improvisación porque al menos en Finlandia lo que se procura hacer es dentro de 15, 25 años, qué tipo de empleado vamos a necesitar, de tal manera que ahí los planes de estudio están cambiando en función de necesidades reales. En el caso de Sinaloa, a mí me gustaría saber eso, cómo se ha hecho, es desde la iniciativa privada
o hay una ley del Estado. Y con su naturaleza de académico y trabajando con el sector privado, me gustaría saber, doctor Torres, ¿qué se puede decir hoy en día de la ley de ciencia y tecnología que se votó en 2002 cuando Fox era presidente? Y cuando yo daba clases en TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, cada año dando la clase de ciencia, tecnología y sociedad, acostumbraba mandar a mis estudiantes a entrevistar senadores y diputados sobre lo que se va a hacer. En realidad, muchos senadores y diputados no sabían nada de esta ley. Y ahí yo me pregunto, ¿por qué cobran tanto cuando no hacen lo que tienen que hacer? Porque yo sé que según la ley de ciencia y tecnología, en 2006, México debería estar invirtiendo 1,5% de su PIB en investigación y desarrollo. Hoy en día se habla de 0,2, 0,4. Yo me pregunto si en realidad la ciencia y tecnología es algo importante para convertir a México en un país más competitivo nacional e internacionalmente, o es nada más para hablar, pero no hay ningún efecto. Y para terminar, hace como 18 años yo estuve en una conferencia, en un coloquio ahí en Sinaloa. Fue ahí que descubrí que uno de los puntos muy fuertes de la economía de Sinaloa es la exportación de jitomate a Estados Unidos de América. Con la llegada de Donald Trump al poder, no sé si el TEMEC va a tener futuro o no, se va a cancelar. Yo me pregunto qué haría el comerciante sinaloense que debería exportar su jitomate a China o Japón, o y cómo se puede convertir a Sinaloa en un polo de economía del conocimiento y con eso dar cátedra a todo el país para tomar este paso. Eso sería todo y muchas felicidades por esta charla tan interesante, doctor Torres. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Torres. Le pediríamos que nos permita escuchar a el maestro Raúl Acosta Martínez, nuestro director de vinculación tecnológica del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológica del IGID y miembro activo de la red de investigación transdisciplinaria que se quedó a la conferencia aún teniendo una agenda alterna por lo importante y relevante. Entonces, con su permiso, doctor Luis, le vamos a dar la palabra a el maestro Raúl Acosta. Adelante, maestro. Doctor Desiderio, compañeros y amigos todos, verdaderamente agradecido con esta oportunidad y no me queda más que verdaderamente felicitar al doctor Torres. Todo esto que presentó parece que sacó una radiografía de lo que nos pasa a diario. Voy a hablar ahorita como empresario, que es mi principal actividad actualmente. Y difiriendo un poquito con el doctor José Alfredo, casualmente somos una de las empresas mexicanas que dedicamos mucho dinero y mucho tiempo a la investigación y desarrollo. Tenemos patentes, tenemos 48 derechos de autor que los queremos convertir en patentes, pero ahí los quiero ver, que un empresario mexicano desarrolle una patente, que la firmen, se la autoricen y que sea mundial. Es un verdadero peregrinar. Pero bueno, comentando un poquito del doctor Luis Torres, me encanta el concepto que desarrollaron en Sinaloa del CONACYT. Perfecto. Ese símbolo de vinculación, empresa, empresa privada, gobierno, educación, es lo mejor. Lo hemos visto en muchos lados. Hemos tenido la oportunidad de participar, nos invitaron a participar en el plan de desarrollo en el 2006 en España, de Barcelona. Verdaderamente interesante esa participación. Y acabamos de tener un mes pasado, nos invitaron a participar en el plan de desarrollo regional del Estado de Puebla, en el plan de desarrollo. Perfecto. Qué bueno que nos tomen como empresa para poder participar en esos vínculos. Somos partícipes, estamos en la red de escuelas que nos pueden visitar los alumnos para realizar prácticas profesionales en nuestra institución.
porque tenemos varias áreas, arquitectura, ingeniería, inclusive ciencias administrativas, contabilidad, etcétera, etcétera. Todo eso a nosotros nos llena de mucho orgullo porque sabemos que el futuro, ya es hoy, está en los estudiantes. Hay que desarrollarlos y hay que hacer partícipes de todo esto. Comenta el doctor Luis Torres, la falta de técnicos que tenemos en Sinaloa. No, es la falta de técnicos que tenemos a nivel nacional. Lo veo en Puebla. En Puebla hay una industria automotriz impresionantemente alta, altamente desarrollada y con más de 200 empresas trabajando para la industria automotriz aquí en Puebla, que están en busca de técnicos, pero todos son ingenieros. Y nadie se quiere ensuciar la camisa, pues no, yo soy ingeniero, no soy técnico. Estoy con ustedes, verdaderamente una magnífica presentación que nos hace el doctor Luis Torres, los comentarios del doctor Alfredo, bueno, no se digan los comentarios del doctor Xicoténcal, verdaderamente interesantes, enriquecen toda esta participación. No quiero dejar de menos todo este comentario tan pausado, tan interesante que nos da el doctor Sergio Flores. Doctor Desiderio, muchísimas gracias por esta oportunidad. Seguimos con ustedes. Gracias. Un privilegio haberlo tenido y mantenido y agradecerle que se haya quedado y darnos Sí, sí, tengo pendiente todavía mi actividad, pero no me quise cortar porque está interesantísimo esto. Y lo vivimos a diario como empresarios. Le agradecemos este privilegio que nos ha dado mi querido maestro. Doctor Luis Torres, regresamos con usted para darle el colofón dorado de cierre a esta espléndida tarde de análisis, reflexión, de cátedra de conocimiento y también de compromiso para el desarrollo de nuestras regiones, particularmente de ese bello estado, esa bella región que es Sinaloa. Bueno, pues empezaría diciendo que son muchas preguntas las que se plantearon, ¿no? No alcanza uno a responder todas, pero voy a tratar de brevemente, de manera concisa, a decir algunas cosas en base a mi experiencia, lo que vi en el gobierno, lo que estoy viendo en el Congreso actualmente, lo que se ve de la iniciativa privada y la academia, ¿no? Ustedes saben que la ley de planeación es una ley que no es general. Entonces, la ley de planeación no están los estados obligados, vamos a decir, a homologar tal cual como está ahí. Entonces tenemos en los estados esa libertad de hacer ciertos cambios, ciertas modificaciones, proyectos regionales, proyectos locales, planes locales, regionales. A mí me toca hacer una revisión de todas las leyes de planeación del país y en algunos casos, como el caso de Coahuila, tenía planes regionales de planeación, o sea, ni estatal, regional, local, o sea, se iban a ese grado, ¿no? El caso de la ley, como ya comentaba Alfredo, pues es una ley muy vieja, de hace 7 años no se toca en Sinaloa, necesita cuando menos algunos cambios, algunos parches para que podamos nosotros seguir avanzando en el tema de la planeación a largo plazo. COECIN se concentra en lo que es el desarrollo económico, no en la planeación a largo plazo. Falta que tenga esa herramienta. Lamentablemente COECIN con el paso de los últimos 10 años, cada año le han ido quitando presupuesto. Pareciera que la intención del gobierno estatal es desaparecer al CODECIN. Es una suposición mía, pero sí, ve los números uno y se van reduciendo, ¿no? Entonces, en lugar de fortalecerlo por la misión tan importante que tiene, para el Estado ha ido pasando eso. En 2014 fueron las últimas agendas de CONACYT. ¿Qué se hacía en esas agendas? En esas agendas se reunía, como decía ahorita el ingeniero Raúl, se reunía a los empresarios, a los diferentes sectores, para que pudieran hacer un tipo de perspectiva estratégica y una planeación a futuro. Todo eso dejó de hacerse. Entonces, eso impactó a nivel nacional. Entonces, en el caso de CODECIN, tuvo que tratar de hacer algo parecido a eso para poder cumplir con los objetivos en algún momento de CONACYT, donde se analizaban sector por sector, se iba analizando fortalezas, debilidades, qué hacer, cuál es la gobernanza que se va a implementar en tal lugar o que sirviera de modelo para que se implementara en cada entidad de la República Mexicana. Como ya comentaba ahorita el doctor Alfredo, en todo hay intereses. Los empresarios tienen sus intereses. El fin de ellos es el lucro. El gobierno tiene sus intereses, tiene sus objetivos, la reelección u otros intereses, ¿no? Entonces, muchas veces los temas no avanzan por una cuestión de intereses.
Como ahorita hablaba uno de los compañeros, el tema de las políticas públicas, para que algo entre como política pública tiene que entrar en la agenda pública. Si no está en la agenda no va a avanzar. Pues primero tenemos que hacer la lucha que entre en la agenda. Tanto la ley de planeación como muchas cosas que se pudieran hacer en Sinaloa no están en las manos de COECIN ni del Congreso a veces, lamentablemente. Depende del gobernador. Si no está en la agenda del gobernador, difícilmente se va a caminar hacia allá. Y eso no quiere decir que nosotros no hagamos nada tampoco, ¿no? Se tiene que hacer, aunque no esté en la agenda, tratar de que entre en la agenda para que se puedan lograr eso. Ahorita en el Congreso, COECIN ingresó una iniciativa de ley para hacer una modificación y que se le dé a COECIN el control de de eh, los proyectos estratégicos a largo plazo, sin importar quién esté en el poder. Es decir, sale este gobernador, Rubén Rocha Moya, y si el proyecto está a 20 años, el que sigue, y tiene que seguir porque así va a estar marcado en la ley. Nada más que yo ya leí fuera la iniciativa, pero como tenemos una junta de coordinación política en el Congreso, pues tenemos que esperar la instrucción para que podamos dictaminar eso. ¿Sí? Entonces, son cositas que a veces en el ambiente legislativo pasan, pero no hay que desesperarnos, ¿no? En su momento puede pasar algo que cambie y se dé seguimiento a esas iniciativas. Un poquito al tema de Sinaloa. A Sinaloa se le conoció muchos años como el granero de México. Ya no es el granero de México, de hace muchos años. Ahorita, si checamos las estadísticas, Sinaloa está como en el cuarto, quinto lugar de producción de diferentes cosas. Ha perdido competitividad. Ahorita, si checamos el INCO, Sinaloa está como en el 16. Llegamos a estar en el 7 a nivel nacional. Entonces, se necesitan hacer las cosas, darle seguimiento. El tema de la triple hélice se ve muy claro en los ecosistemas de innovación. Hay sistemas y hay ecosistemas. Son cosas totalmente diferentes. Y hay clúster. Hay ciudades inteligentes, la Smart City. Entonces tenemos que nosotros ver qué es lo que más nos conviene. Desde mi punto de vista y mi experiencia, los centros de creatividad, que es un ecosistema de innovación, tiene una libertad muy importante porque introduce actores clave que no tienen que ver ni con la empresa, ni con la academia, ni con el gobierno. Por ejemplo, no me puedo darles un ejemplo. ¿Qué pasaría si en un ecosistema de innovación ponemos como actor un inversionista privado que diga, a ver, ¿qué estás haciendo ecosistema de innovación? Estoy haciendo estos proyectos. Ok, ese me interesa. Voy a aportar esto. ¿Sí? Entonces, hay actores que no están a veces en el radar y que son muy importantes que uno los ubique para que los incluya. Y el ecosistema tiene la libertad de incluir eso, a diferencia de una triple hélice, a diferencia de un clúster que ya está muy determinado quién va a estar ahí en esos clústeres. Entonces, este tema, la verdad, es bastante amplio. A mí me gusta. Yo estoy haciendo un artículo sobre los ecosistemas de innovación y hay metodologías, incluso hay software que te calcula el ecosistema y te lo mapea, te lo dibuja de cómo va a ser tu ecosistema de innovación para tu universidad o para tu región. ¿Sí? Entonces, cuestión nada más de meterse un poquito en el tema, si a alguien le interesa. Ahorita con el tema de la geopolítica, que aquí todo está ligado de alguna manera, entonces el tema geopolítico aquí está muy claro. El tema del TEMEC, del BRICS, ahorita estamos en un momento muy importante que México pudiera dar diferentes pasos, aliarse con el que menos esperes, y Estados Unidos sabe que no puede tampoco desligarse de nuestro país, estamos muy ligados las economías. Entonces, ha sido un gusto para mí y ojalá puedan venir a Sinaloa, a lo mejor para platicar acá de manera más tranquila sobre esto y otros temas más, ¿no? A lo mejor algún congreso por acá de manera local. Muchas gracias, estimado doctor Luis Torres. Los aplausos se extienden, se dilatan, se multiplican y dejamos, como dicen, compromiso abierto para darle continuidad a estas agendas. Agradecerle a todos nuestros internautas que nos siguen y nos escuchan en Latinoamérica, Iberoamérica, el mundo de habla hispana y más allá. A todos los que desde el centro de transmisiones permanecen como disertantes, expertos y particularmente agradecerle a nuestro protagonista fundamental de este Fórum Científico Internacional de este jueves, al doctor Luis Torres, por esta brillante, eminente, destacada
y lúcida cátedra magistral que nos está otorgando y dejando para análisis, para el proyecto de reflexión del nuevo paradigma transdisciplinario de América Latina. Gracias a cada uno de ustedes por estar. Gracias por permanecer. Nos vemos la próxima semana desde otra mirada, con otra perspectiva y con otras opiniones valiosas. Muy buena tarde a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Luego.